Han habido muchos anticristos, por supuesto, y algunos de carácter político, que es donde se va a reflejar. Hay que entender que el anticristo será un líder político, no un líder religioso. El falso profeta será un líder religioso, pero el anticristo es un líder político. Y aquí es donde enormemente han fracasado muchos escatólogos, porque han andado buscando al anticristo en un líder religioso. Sin embargo, como lo vamos a ver ya dentro de unos minutos, Daniel nunca menciona que el anticristo será un líder religioso, sino un líder que surge del aglomerado de la política de las naciones, específicamente de la cuarta bestia. Sin lugar a duda, atrás vamos a buscar la imagen de Adolfo Hitler. Sin lugar a duda, en todas las épocas, pastores, han habido anticristo. Los Nerones fueron, sin lugar a duda, en todos los Césares estuvo la bestia anticristo. En todos ellos estuvo la bestia anticristo. Y es por eso que algunos, los historistas dicen que eso se cumplió en el Apocalipsis, porque Juan había visto en los Nerones el anticristo. Ahora, estuvo el anticristo, el espíritu del anticristo en los Nerones, pero ninguno de ellos fue específicamente la bestia anticristo que menciona el libro del Apocalipsis. Pero es lógico que en todos ellos estuvo. En el siglo XX, el personaje que más llenó las características del anticristo fue Adolfo Hitler. Fue un tipo que impresionó a todo el mundo, engañó a todo un continente europeo, a la mayor parte del continente europeo, a Alemania, e inclusive llegó un momento a engañar al propio pueblo judío. Los propios judíos en algún momento estuvieron engañados y pensaban que este era un buen hombre. Adolfo Hitler tenía un poder de persuasión, un espíritu, como vemos en la siguiente imagen, de las masas, de las multitudes. Dicen que, yo he hablado con sobrevivientes del holocausto nazi, dicen que el tipo cuando comenzaba a hablar manipulaba las multitudes. Y ese va a ser el espíritu que domina en el anticristo, va a ser un espíritu que va a manipular con facilidad a las multitudes directamente. Y sin lugar a duda, el último personaje que hemos visto en los últimos años como anticristo, en el cual hemos visto el espíritu, el anticristo encarnado, ha sido, sin lugar a duda, en Bin Laden. Bin Laden es un personaje que ha llenado esa característica, pero en cuanto al espíritu criminal y asesino, un espíritu despiadado, un espíritu sin la más mínima sentimiento humano. Esa es la característica de la bestia anticristo, y es la característica del oso, cruel, despiadado. El espíritu de terrorismo que desató Bin Laden es el espíritu mismo del anticristo, un espíritu cruel, asesino y despiadado. Después de esto llegamos a la siguiente imagen que estamos viendo ahí. Este personaje, este Papa Urbano II, bendice a los supuestos príncipes cristianos. Fue un tipo malvado, ese hombre, ese Papa fue malvado, y lo identificaron en su época como el anticristo, inclusive que algunos personajes hoy en día modernos se atrevieron a decir por esa razón que el anticristo es el Papa, porque muchos de los papas se ha visto reflejado ese espíritu del anticristo. Pero hemos aclarado que el anticristo no es un religioso, que sí, el falso profeta sí será un líder religioso. Por eso aquí vemos a personas que han sido anticristo en los últimos años y que han instado el espíritu del anticristo. El caso de Jin Jong, que este fue fundador o guía del templo del pueblo. Este personaje en 1978 guió a más de 900 personas al suicidio, y esas personas creían fielmente que este hombre era un guía espiritual, que era un guía celestial, y en cierta forma el Cristo, el Salvador, y se suicidaron juntamente con él, y desgraciadamente hoy en día están en el infierno. Después de seguimos este hombre que ha estado en la noticia. Sin lugar a duda, y yo quiero que hagan un comentario también ustedes en esto, sin lugar a duda, este señor que obviamos su nombre y que está ahí, este señor que es una persona sumamente problemática, su educación es sumamente pobre, ni siquiera pasó secundaria. Un señor que tuvo serios problemas con adicción a las drogas cuando era niño.
los expertos, los médicos, inclusive aquí tenemos médicos, pueden corroborar de que una persona que ha sido adicto a las drogas, a la cocaína, cuando niño, esa persona puede a los años a llegar serios y graves problemas de desviaciones cerebrales, que es lo que los expertos están diciendo. Los psiquiatras están hablando que este señor posiblemente de tanta cocaína que tomó cuando era niño, es el resultado de lo que está viendo ahora con desviaciones cerebrales, y no dudamos también que la multitud de demonios que tiene metido. Ese señor primeramente se autodenominó el apóstol San Pablo encarnado. Después dijo que ya no era el apóstol San Pablo, sino que era Juan el Bautista, aparentemente. Después el Espíritu Santo. El año pasado decía él que él era Jesucristo hecho hombre. Y hoy en día él se autodenomina como el anticristo. Lo sorprendente de todo, yo quiero que ustedes como pastores den su opinión. Lo sorprendente de todo es que todo este tipo de gente siempre tienen seguidores. Pero los anticristos cristianos, los seguidores, y lo que voy a decir, está debidamente documentado por periodistas. Los periodistas dicen que los seguidores de este señor que estamos viendo ahí no son católicos recogidos de todas las iglesias, sino que son evangélicos, recogidos de todas las iglesias evangélicas. ¿Cómo puede ser posible, como vamos a ver en la siguiente imagen, y quiero que ustedes hablen, ahí tatuándose esto, cómo puede ser posible, Pastor Pérez y después Miguel, que esto esté sucediendo con cristianos, con evangélicos? Bueno, yo creo que una de las principales razones de por qué ocurre esto es por la pobreza espiritual y la pobreza en la enseñanza de la palabra de Dios que hay en muchas iglesias, doctor. Si hacemos una evaluación en muchas congregaciones, la mayoría del tiempo que se ocupa para hablar, en vez de enseñar la palabra de Dios, son temas de prosperidad, son temas de humanismo, lo que estábamos hablando. Entonces es muy fácil que un cristiano o una persona que está dentro de una iglesia cristiana se deje envolver por esos tipos, porque no hay fundamento en su vida. Dice la palabra de Dios que el fundamento es Cristo, pero cada uno debemos de mirar cómo sobreedificamos. El problema es que muy pocas iglesias están enseñando cómo edificar su vida. Pocas iglesias están enseñando cómo edificar su vida a la luz de la palabra de Dios. Hay mucha pobreza en la Escritura. Hay temas que ya no se han tocado dentro de las iglesias, que se han dejado de lado. No existe una educación cristiana sólida dentro de las iglesias por X razones, porque muchos de ellos piensan que estudiar tanto, eso no es importante. Y claro, pues ahí está el engaño del Satanás, porque él no quiere que la iglesia esté preparada bíblicamente, porque cuando hay un cristiano que está preparado con la palabra, inmediatamente va a poder identificar. Hace algún tiempo lo escuchábamos, el comentario, ¿cómo se entrenan a las personas del FBI para detectar los billetes falsos? A través de estar repase y repase y repase los billetes verdaderos. A ellos no les dan copias o no les dan billetes falsos, porque hay tanta variedad de billetes falsos que ellos se podrían confundir. La única forma como los entrenan es enseñándoles cómo es el billete verdadero. Entonces, cuando les presentan uno falso, inmediatamente saben que ese no es el verdadero. Entonces, ese es el problema en nuestras iglesias. Se está enseñando muy poca Biblia y se está cambiando por mucho humanismo, doctor. Indiscutiblemente, Miguel Rosell, es asombroso. También seguimos en la siguiente imagen para que sigas con el comentario de los muchos anticristos, como este señor Moon, que dijo hace unos años atrás que Cristo Jesús se había equivocado hace 2000 años atrás y que no cumplió con su proyecto, y que por lo tanto él sí venía a cumplir con lo que Cristo no pudo cumplir. Bueno, evidentemente la blasfemia está ahí servida, pero además del hecho blasfemo en sí, de esas declaraciones, no solamente de Moore, sino también de este personaje que vimos antes, de Creciendo en Gracia, podemos ver que se está cumpliendo la misma palabra de Dios cuando dice que se iban a levantar falsos cristos, y lo tenemos delante de nosotros.
En cuanto a las personas que salen digamos, de lo evangélico para convertirse en serios adictos a estos personajes y a sus mentiras, a su espíritu mentiroso de estas personas, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de los que sí son verdaderos cristianos? La palabra de Dios es muy clara en 1 Juan capítulo 2, versículos 20-21, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, están los que son verdaderamente de Dios, como dice la palabra: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre de Cristo. Y están los que parece que son de Dios, pero no son de Dios, que Dios nunca les conoció. Y un día les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero delante de nuestros ojos, que poco pueden ver, porque somos humanos, ¿verdad?, parece que todos son iguales, pero no todos son iguales delante de Dios. Entonces, nos llevamos una impresión, un asombro, cuando vemos que estas personas pueden seguir a semejantes personajes. ¿Cómo es posible que personas que confiesan el nombre de Cristo puedan seguir a estos personajes e identificando a estos personajes con el verdadero Cristo? ¿Qué espíritu tienen dentro de ellos? Otra vez tenemos que decir que cambiaron de espíritu. Y del espíritu de Cristo, si alguna vez fueron de él, cambiaron a otro espíritu, que es el espíritu del anticristo. Ya lo tenemos. Muy interesante.